Aquí ya me acompaña el señor Julio Corcuera, experto en lucha contra el crimen organizado de la agencia GPS y quien ha publicado un libro que se llama El Perú que se viene, junto a otros autores como Mercedes Arauz, Hernán Chaparro, destacados investigadores, personalidades públicas que hablan de la cosa pública. Y vaya que la seguridad es un problemón, señor Corcuera. Bienvenido a Latina. Un gusto, Santiago. Encantado de compartir con usted. Bueno, estamos en esta situación de querer entender, primero, si el gobierno de Keiko Fujimori está aquilatando, está midiendo bien lo que tiene enfrente. ¿Qué es lo que tiene enfrente? Un país que sigue con el sicariato, la extorsión, y un paso que hoy se anunciaba era ampliar nuevamente el estado de emergencia. Ayer el exministro Basombrío me decía, no han funcionado los estados de emergencia en Santiago. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo han sido estos primeros días de gestión en seguridad del gobierno de Keiko Fujimori? Yo creo que el gobierno y toda la población y todas las personas que siguen con atención este fenómeno tienen claro la importancia del crecimiento de esta problemática, cómo complica la situación del Estado, cómo complica la economía y cómo complica la democracia. Lo han manifestado tanto la presidenta como el primer ministro. Yo creo que por ahí no va el asunto. El asunto va por cuál es la estrategia para atender y solucionar este asunto, porque más allá de lo diagnóstico tenemos que encontrar la otra variable. Igual que como muchas personas, el estado de emergencia es parte de un régimen excepcional, pero se hace tan recurrente que ya no es una excepción, es la regla. Es como la medicina que ya te genera una resistencia. Exacto, digamos, ¿no? Y en verdad una diversidad de estados de emergencia no han cambiado la realidad. Cuando se daban estados de emergencia en los tiempos de la presidenta Dina Boluarte, se implementaba la presencia de militares, usted recordará, en Larcomar y, por ejemplo, el Won de la Aurora. Cuando uno decía, oye, esas zonas son súper resguardadas. No tiene sentido alguno. Los vecinos Won de la Aurora no entendían por qué había un grupo de militares dando vueltas por ahí, por ejemplo. Luego viene el presidente Geri y pasaron los militares de Larcomar al Parque Kennedy. ¿Para qué? Para resguardar a los gatitos. No tiene sentido. Del Won de la Aurora al Eso me llamaría a focalización, digamos. Claro. O sea, tener un mapa de calor de dónde son los puntos rojos y allí desplegar a militares. Y una lógica clara de que los recursos se usen en los escenarios en donde tienen que ser usados. Claro, en este punto, los estados de emergencia sí han significado la participación de militares. Tal vez la única variante diferencial es que tienen presencia en los patios de operaciones de las empresas de transporte, pero aun cuando eso sea más significativo que lo anteriormente mencionado, no quiere decir que directamente va a impactar con las amenazas, porque la prueba de esto es, desde que el nuevo gobierno asumió hasta la fecha, se han contabilizado 151 homicidios según el Sistema Nacional de Defunción. Muertes violentas. La tendencia no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que realmente? Pero más allá de eso, porque hay que ser justos, en este plazo no podemos esperar que cambie un problema que tiene en el Perú más de 2 décadas. Pero un norte, una estrategia de cambio no pareciera, más bien pareciera ciertas improvisaciones de avances y retrocesos, donde se va a militarizar, se va a tomar el modelo ecuatoriano, se dijo inicialmente, luego se retrocedió. Esta incertidumbre, digamos, deja un sinsabor que creo que es lo que la población dice o manifiesta en espacio público. El Premier ha mencionado hace unos minutos que pronto va a hacer el pedido de facultades y ahí están dentro de ellas algunas medidas de seguridad ciudadana, ¿no? Sin duda. Ahora, podemos ir abordando algunas, como la reforma penitenciaria, que pasaría incluso por habilitar, por ejemplo, cuarteles del ejército o espacios militares para deshacinar las cárceles. Yo comentaba, a modo de opinión, que me parece difícil romper el muro de resistencia que hay en el INPE, una entidad de la que se sospecha corrupción, mal manejo. Y claro, militarizar una entidad corrompida como el INPE puede generar, no sé qué puede resultar, pero ¿qué le pareció esta idea, digamos, darle poder a los militares en el tema de los penales? Cuando se han presentado algún tipo de propuestas, esas se presentaron como titulares. El domingo que acaba de pasar, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, ha precisado ciertos detalles. Lo que él ha dicho es que va a involucrar a los militares, pero no en la gestión de la seguridad dentro del penal, sino en el perímetro externo. Entonces uno diría,
¿Para qué el perímetro externo? Si no hay conflicto, para evitar que se escapen, no cabe... Normalmente no se escapan, Sí, o sea, no tienes esa... es que sea... Claro. Finalmente lo que precisó es que en el perímetro externo, con escáner y demás, las Fuerzas Armadas o el Ejército va a estar ahí presente para evitar el ingreso de ciertos productos, pero es poner candado sobre candado. Y ahora, ¿en qué medida eso tiene una relación directa con el cambio de las circunstancias? El tema de los penales es un tema delicado, ciertamente importante. Mire, Santiago, y los usuarios deben saber esto y no alcanzo el detalle. En los 69 penales del país, en varios de ellos, usted tiene el penal y en el perímetro de los penales han puesto antenas repetidoras de señal para beneficiar. No lo han puesto las autoridades. Se supone que estas son zonas intangibles. Las organizaciones criminales, para ayudarse en esta comunicación, esto debería de encontrar los mecanismos para derribarlo. Lo hemos visto, lo hemos reportado operativos del INPE donde se tumbaban estas antenas, pero claro, puede pasar un mes, puede pasar 2 meses, pero después van a volver a tender un cableado ahí para poder proveer de señal al penal, ¿no? Y hay otras condiciones de fondo respecto del sistema penitenciario que deben discutirse, ¿no? Incluso en Chayapalca, nuestro sistema carcelario implica que nuestros presos conversan, se reúnen, juegan fulbito, intercambian. Claro, bajo la lógica de la resocialización. Y habría que preguntarnos, ¿es posible que todos los presos puedan resocializarse en el Perú y en el mundo entero? ¿Es posible que un asesino serial, que una persona que tiene 20 muertos por sicariato pueda resocializar aquí o en el mundo entero? Porque vea, usted ve las cárceles de Estados Unidos y no las resocializa. Ve cárceles, estoy hablando de el caso de los pedófilos. ¿En qué país del mundo se resocializa? Claro. Y a veces cuando uno comenta esto es criticado y demás, pero el debate o la construcción de un ideario común o un diálogo no pasa porque nos reunamos todos los que pensamos igual. Claro. Pasa porque confrontemos esas ideas. Clarísimo. ¿Sabe por qué lo planteo? Porque tal vez nosotros estamos siguiendo un ideal que no es posible. Los paradigmas por ejemplo, van cambiando. El modelo Bukele, la mano dura, ¿no? Se entiende que son distintas problemáticas las que tiene el Perú. El Perú no tiene una problemática de pandillas como lo tiene El Salvador. El Perú tiene una problemática de extorsión y ahí le quiero plantear la siguiente pregunta. La tecnología, por los 2 años que venimos contando estas historias de extorsión y sicariato, nos damos cuenta que estamos muy atrás en tecnología. Policía sin capacidad de identificar en minutos propietario de celular. Policía sin capacidad de identificar en minutos propietario de billetera digital donde se le depositó el cupo extorsivo. ¿Qué se hace con eso? Yo voy a tomar lo que bien ha citado usted de Bukele respecto a eso en medidas. Yo sé que se piensa en Bukele en el término del SECOC y demás. Hay otras medidas menos promocionadas, pero que son claves. De junio 2019. El problema que encuentra Bukele es, el problema acá, que es parecido en esto. La extorsión, si uno ve, las personas extorsionadas no reciben una carta del delincuente que va y le toca la puerta y cuando le pide dinero, no es que va y le pone una bolsa para que eche el dinero. Le manda el mensaje por WhatsApp, por Facebook Messenger y a través de un número y luego de otro número, porque regularmente cuando hay una intervención contra un grupo criminal, lo que encuentra es 2 o 3 celulares robados y 20 o 30 chips que van cambiando. Bukele sienta a estas 3 teleoperadoras salvadoreñas y les pone un ultimátum. O ustedes solucionan esto de los chips y de las llamadas celulares haciendo un cuadrante y evitando que se emita la señal, o les quitamos la licencia y convocamos a otras empresas y lo solucionan a través de la empresa privada. Claro. Esto no es una medida de mano dura, es una medida de organización y de un Estado fuerte. Claro. Y de un Estado que impone su regla y lo hace. ¿Por qué? Porque si en este momento, Santiago, usted y yo y quienes nos escuchan, vamos a Polvos Azules, vamos a las Malvinas, vamos a La Colmena, encontramos celulares activados al nombre de cualquiera de los peruanos vendiéndose como quien vende pan o caramelo de limón. Eso no puede ser posible, por supuesto. Ahora, pero le ha costado a los gobiernos lidiar en esa negociación con los privados y decir... Y a eso iba. Porque el privado también. Y lógicamente el privado va a tener que desinflar una llanta de su negocio. Ya eso iba. Si el privado bloquea chips, si el privado tiene que tener que verse en la variable del sector privado. Pero aquí lo que estoy pidiendo, y yo estoy en absoluta regla y respeto del mercado, que se implementen las mismas reglas de la internacional, que en Alemania, por ejemplo. Yo he estado en Alemania y cualquiera de los colegas que ha viajado, he estado
¿Qué requisitos piden para sacar un chip? Oiga, el trámite es gigante, pones las huellas, pones tu rostro, que uno termina de decir, yo he estado en Medio Oriente, lo mismo. En Estados Unidos hay que dejar el pasaporte, uno no va caminando. Pero es tecnología, o sea, Claro. el Estado tiene que tener la capacidad de biométricamente... más bien, la regulación está sobre las empresas. Ok, la empresa es la que tiene que tener ese... no permite que esto se venda así simplemente sin control, que es lo que aquí está pasando. Por eso es que el tema de seguridad no es un tema donde, siendo la policía importante, no hay Estado de Derecho sin policía o sin una institución que cumple ese rol. Claro. Hay otros actores. Por ejemplo, las empresas de transporte que son extorsionadas. El cupo lo pagan a través de un yape, de un plin o de una cuenta bancaria que todos identifican y que es, uno tras otro le dan a un número. Santiago, no es... ¿Qué tan complicado es congelarlo? Pero la congelación de esto no pasa por la policía. Cuando alguien demora en su pago, tiene una duda, el banco te congela rápidamente tu cuenta, pero esta cuenta, usted mencionaba... La billetera electrónica. La billetera electrónica. Hay yapes en este momento a nombre de personas que han fallecido. Hay yapes a nombres de personas que... Eso es una cosa que no puede pasar y que implica un forado en el sistema. Pero existen otras variables relacionadas a ese asunto. Por ejemplo, en el Perú hay 2.596 empresas de seguridad privada, operando formalmente y con toda la ley. ¿Permiso para armas tienen? ¿Gestionan eso? Algunas, lo que es peor, Santiago, es que son empresas de seguridad privada que pertenecen a organizaciones criminales, que son fachada. Entonces, ¿qué ocurre? La organización criminal X manda a una persona que, digamos, es la prima, el hermano, el cercano, cumple todos los papeles que da el TUPA, presenta este documento y le dan, el funcionario lo ve, no puede negarse y tiene que darle esta licencia. Entonces, la democracia no puede ser boba, porque ¿qué es lo que ocurre en el norte del país? Una vez que le da esa licencia, le paga el cupo como si fuera una especie de contrato formal de la seguridad, en un sistema que nosotros hemos denominado en GPS Agencia una especie de capitalismo criminal. Sí, casi se blanquea. Se legitima. Se legitima. Se legitima. Interesante. Ahora, quiero hacer notar, en el tema de los chips, en el tema de las billeteras digitales, en el tema de los permisos, no estoy hablando de la policía, estoy hablando de un ecosistema de seguridad que debe plantearse y debe reformarse. Quisiera agregar algo que es importante, tomando las palabras del señor Gargurevich, ex viceministro de Educación. En investigaciones que estamos haciendo con la Universidad de Lima y GPS Agencia, hemos encontrado colegios en el norte y en Lima, en donde los jóvenes dentro del colegio, a la hora de recreo, juegan a que son parte de tal o cual organización criminal. Hemos encontrado marketing. ¿Qué es lo que quiero decir? Se empieza a posicionar una especie de deseabilidad de esto, y esto es un problema grave para la comunidad. Y ahí que debe abordar el tejido social, e incluso el relato, la conversación, se normaliza la actividad criminal y se ve deseable, pero eso implica, este es un tema que tiene que ver con cultura, con salud mental, con educación, y otra vez, la seguridad, siendo la policía importante, no termina con la policía, tiene que verse en su estructura de conjunto. Ahora, respuesta de las autoridades. Esta semana hemos comentado mucho la presión que parece mostrar el ministro César Astudillo, el general Oscar Arriola, y ahora le preguntan al general Arriola, ¿el FBI tuvo que ver con este operativo? Nada más le faltó decir, no sé, la NASA, porque dijo FBI, CIA, DEA. Y uno dice, oye, ¿es así de fácil? Se entiende que es un convenio, una cooperación, pero no estamos hablando de un equipo operativo del FBI trabajando hombro a hombro con la policía. Entiendo que esa no es la realidad, ¿no? Este es un buen tema y un tema importante. Toda cooperación es importante. Se firmó un memorándum de cooperación. El Perú lo tiene desde hace un tiempo y apoyan en temas de narcotráfico y crimen organizado. ¿Cuál es el punto de relación? Hay un enemigo común, el crimen transnacional organizado. Yo sé que esto suena de película, pero para nuestro público... Bueno, verdad, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, en Piura y en Tumbes hay presencia de crimen albano, vea que estoy hablando del otro lado del mundo. Son narcotraficantes. Y que lavan dinero con empresas. Ellos operan en narcotráfico en el Ecuador y aquí lavan el dinero. La mafia albanesa. La mafia albanesa, claro. que no vea, para que puedan dimensionar lo grave que es tan grave que el nombre de jerga que tienen es el Estado Profundo. O sea, para que usted vea lo impactante. Sí. En la zona oriente del Perú tenemos al Comando Vermelo y al primer Comando Capital. Criminales brasileños que dominan son gigantes. Tenemos presencia de italianos, de colombianos, de mexicanos, lobos, choneros, tiguerones. Y si el crimen actúa de manera transnacional, el rol del Estado es también entrar en ese proceso de colaboración. Entonces, ha habido un intercambio de información, ha habido un intercambio de ruta y como tal ha habido capturas que en ese flujo de información se han podido realizar.
En el acuerdo lo que el FBI plantea es dar entrenamiento, apoyar con equipo técnico, pero no es que va a salir el equipo del FBI a hacer operativos, claro, porque, como bien dice el acuerdo, se respeta el acuerdo y la ley internacional. Y en la jurisdicción y la soberanía nacional, el acuerdo de cooperación, no va a haber uno a New York Police Department o así. Claro, ya en las calles. Alucinando la ley y el orden, ¿no? Pero además el ataque es a objetivos que son comunes. Es decir, aunque no me encantaría, probablemente no van a ir sobre las huestes de aquel extorsionador que atenta contra los vehículos de San Juan del Lurigancho, el Cono Norte. Claro. En el Tren de Aragua sí, porque es transnacional. En los otros... Diríamos que ahí Estados Unidos también plantea el interés de sus objetivos. Estados Unidos dice, oye, a mí el Tren de Aragua me causa problemas con el tema narcotráfico, pues bombardeo las narcolanchas, bombardeo el estado de Bolívar y mato al niño guerrero sin juicio, sin nada, porque pues los considero enemigos. Esa posibilidad de que el Perú, y lo escuché al ministro Belaúnde, y lo escuché al general Baellas, diputado, y decía, el parlamentario Baellas, decía, hay un decreto legislativo que a las Fuerzas Armadas les permite actuar frente a grupos hostiles. Y conecté y dije, claro, con esa lógica, pues puedes permitir una acción fuerte, armada, policial, militar, contra, por ejemplo, lobos, choneros, que podrían ser considerados grupos hostiles contra el gobierno. ¿Qué le parece esa línea? Que creo que es una línea poco explorada, poco comentada de la mano dura. Y a veces poco comprendida también. ¿Por qué? Porque no reemplazan una serie de actividades. Se ha hablado mucho del Plan Escudo sobre los Estados Unidos, por ejemplo, pero el Plan Escudo lo que es un acuerdo de cooperación para atender el crimen transnacional organizado. Con un escudo de las Américas, ¿no? Claro, y he escuchado a algunos parlamentarios de este reciente Congreso de Diputados, por ejemplo, que con el escudo de las Américas, va a atacar crimen transnacional organizado en función de objetivos regionales y colectivos, pero con un énfasis importante en tráfico ilícito de drogas, precisamente por choneros, por todo. Claro. Habría que pensar que antes de eso ya la OEA tiene un acuerdo interamericano con el mismo tenor. Simplemente que este es un relanzamiento en el marco de la gestión de Donald Trump. Claro, y tiene una línea política con aliados. Y ha existido un acuerdo ya en el marco de Aladi, por ejemplo, y un acuerdo parecido en el marco de UNASUR. Lo que trato de decir es, no estamos descubriendo la pólvora, redescubriendo la rueda y nada parecido. El rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad es un tema que se ha discutido en la Unión Europea, se ha discutido en la OEA, y yo creo que sí tiene un rol importante, que va más allá de poner al militar en la calle, porque vuelvo a decir, usted pone al militar en una avenida determinada, ¿de qué manera eso evita que le llegue un mensaje extorsivo al ciudadano? ¿De qué manera evita que...? Entonces... no ataca el principal problema. Claro, ¿no? Hay otros factores que son claves o trascendentes. Señor Corcuera, para terminar y en corto, ¿debe haber purga de generales en la policía? ¿Debe haber reforma en el comando policial, en su opinión? Yo creo que ahí hay que evaluar ciertas cosas, ¿no? Y una primera cosa es, recuerdo al ministro días atrás, hace poco, respaldar al comandante general de la policía. Unos días después, pocos días después, en el Congreso, palabras más, palabras menos, ha dicho que no lo cambia porque la ley se lo permite. Ha aparecido el primer ministro a decir lo mismo, que no lo cambia porque la ley se permite. Esto genera un desgaste interno. Más allá de eso, el término de las realidades es que ya genera un desgaste y una situación, ya hay una fricción, ¿no? Y una situación incómoda para el comando. Lo que yo creo es que si se debe haber cambios y demás, debe cuidarse el respeto de la ley, porque en ocasiones anteriores, en gestiones anteriores, se ha dado purgas de 18, 30 generales para poner el general que le es más afín. Y no se trata de esos, porque ahí alrededor de esos se cometen injusticias, sobre todo se desestructura la policía. Permítanme darle un ejemplo que me parece valioso en eso, para terminar. Eric Moreno Hernández, alias el monstruo que todos conocemos, lideró los injertos del Cono Norte de marzo del 2020 al 24 de septiembre del 2025. En esos 5 años, él vio pasar 6 presidentes, 12 presidentes del Consejo de Ministros, 16 comandantes generales de la policía y 24 ministros del Interior. Increíble. No puede ser posible que una organización criminal tenga más estabilidad que las principales autoridades de un país. Y coincido con la crisis política. Présteme el libro para mostrarlo en cámara, porque claro, esta es la publicación El Perú que se viene. Y aquí, Mercedes Arao, Francisco Belaúnde, Hernán Chaparro, Milagros Campos, Julio Corcuera y José Carlos Requena hablan de cómo lograr un buen gobierno en tiempos de crimen organizado, cambio climático, economías ilegales. Pueden, por supuesto, darle una mirada. Señor Corcuera, gracias por su explicación, por su opinión y bueno,
por supuesto este debate continúa y ojalá que sea para bien del país y que le vaya bien al gobierno. Santiago, yo de todo corazón lo que más deseo es escribir un día un libro que ya cómo el Perú superó este problema de seguridad. Ojalá que sea pronto. Sí, Ojalá que sea pronto. Gracias, señor Santiago. Corcuera. Muchas gracias. Un gusto.